Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez en un capítulo en el cual se relaciona, si se quiere, la vida de los trabajadores, el movimiento obrero, la política, la economía, algo que está casi simbióticamente entrelazado cuando nos ponemos a mirar qué es lo que nos está pasando a los argentinos, fundamentalmente porque todos trabajamos, o aquellos que podemos. Y bien vale la pena reflexionar qué es lo que está pasando en estos tiempos de pandemia, pero también analizar algunas medidas, que son aquellas medidas que muchas veces el gobierno anuncia y que afecta de manera disímil a los distintos sectores de la sociedad civil. Esta sociedad civil compuesta también, como decíamos anteriormente, por trabajadores, empresarios, productores, pequeños y medianas empresas, y creíamos conveniente tener una visión aproximada acerca de cómo está viendo Pablo Micheli todo esto que se viene desarrollando, y justo antes, cuando hace 2 meses también hablamos con Micheli respecto de algunas cosas que estaban pasando vinculadas al Ministerio de Trabajo. Bueno, esto es parte de la agenda, así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Aldo? Un gusto saludarte. Bien, para nosotros también lo es. Bueno, preguntarte cómo estás viendo todo esto, ¿no? O sea, en el plano en que vos creas que conveniente priorizar cómo empezar esta charla. Bueno, pequeña responsabilidad. No. Pero en realidad creo que es inevitable iniciar una charla sin tener en cuenta que acaba de hablar el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Y que es en el contexto donde estamos atravesando uno de los peores momentos de la historia de nuestro país y del mundo, inclusive, con esta pandemia. Y bueno, en ese contexto creo que ya venía nuestra economía golpeada, venía nuestra vida afectada por un gobierno neoliberal de derecha que priorizó las grandes ganancias del sector más parasitario, que es el financiero, y de los grupos económicos más concentrados de la economía, en detrimento de la mayoría del pueblo argentino, de los jubilados, las jubiladas, los trabajadores, las trabajadoras, es decir, el pueblo general, que se vio con una gran pérdida de su poder adquisitivo. Cuando recuperamos un gobierno nacional y popular, ¡pum!, viene la pandemia, y la verdad que, bueno, estamos en una situación bastante complicada, en un momento donde el pico está altísimo, y que, a mi entender, el gobierno tomó una decisión que no comparto totalmente. Si yo soy de los pro cuarentena, no creo que la cuarentena es la privación de la libertad, creo que es en beneficio propio, es en defensa propia hacer la cuarentena, es muy de ser parte de la estupidez humana, decir que la cuarentena es quitarnos la libertad, y la verdad que no entiendo cuál es la manera, si no hay vacuna, de que no haya más contagios y no haya más, que se pare la circulación del virus. Claro. Ni tampoco sé con eso si se va a lograr, pero sí permitiendo que esto, con el solo consejo que da el presidente, es decir, bueno, les pido por favor que se cuiden, ¿eh? Si vienen haciendo, pero uno mira por la tele, porque yo no ando por la calle, porque estoy cumpliendo con la cuarentena de verdad, pero uno ve la televisión, las avenidas más importantes de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires está infectado de gente, está lleno de gente por todos lados, como si fuera una vida normal. Claro. Entonces, bueno, estamos en una situación complicada, y yo atribuyo también esto de que la gente, por un lado, está la clase media alta, que yo creo que premeditadamente le pegan al gobierno porque no abre más. Cuando en realidad lo que hay que hacer en los lugares donde más contagios hay es cerrar, no abrir. Claro. Fíjate cómo le fue a Jujuy. Abrió, ¿viste? Ya se despertaron y era un desastre, no lo podían parar. Y ahora están pidiendo por favor que lo ayuden de todas las provincias, inclusive de la nación. Y después tenés un pueblo, una gran cantidad de gente, que la mayoría, creo yo, que no está en contra de la cuarentena. Lo que está en contra es no tener la bandina en la casa,
no poder tener la plata para pagar la luz, el gas, no tener la plata para poder resolver la problemática de comer todos los días, que eso se ha agravado. Claro. Y si no hay ayuda de parte del gobierno, es lógico que vayan a salir a buscar cómo comer, desde juntar lombrices hasta hacer changas de cualquier lado, porque claro. ¿Qué van a hacer? Entonces, si el Estado no pone más de lo que ya puso bastante, que es muy importante la ayuda que ha dado, pero no alcanza. Claro. No alcanza. Claro. Porque, evidentemente, si alcanzara, la gente no saldría como está saliendo. Claro, y respecto de este tema, ¿por qué no sé si te da la sensación que parece ser de que la proporcionalidad en términos de cientos de miles complica demasiado al sistema sanitario? Y creo que lo que se está temiendo es que si tenemos casi el 65% de las camas ocupadas en el conurbano y solamente se están contando 300.000 infectados, 1 millón obligaría a tener más camas que por el momento no hay. Digo, a todas luces me parece que este tema del COVID ha evidenciado un déficit a nivel sanitario de lo que es la salud para el pueblo y los trabajadores. Alguna reivindicación del movimiento obrero y que incluso la CTA tenía en su momento en materia de salud, porque antes de la pandemia el sistema de salud venía menoscabado por el macrismo, donde los vecinos tenían que ir a un hospital público. Hoy habrá 4 más, pero iban al hospital público a las 2 de la mañana para buscar un número para ser atendidos cuando llegaban hasta el número 50. Y nos encontramos con ese sistema de salud. Ahora, ampliarlo sobre la base de millones igual colapsaría. ¿Cómo visualizás vos, como con la experiencia de dirigente sindical, cómo mirar este tema de la salud? El tema de la salud está relacionado con que, es decir, no es un tema aislado. Claro. Es la salud, la educación, todo lo que tiene que ver con el Estado. Y acá hubo una política premeditada durante 4 años y durante muchos años en nuestro país de el mejor Estado es el más chico, el que menos existe, el que está menos presente. El Estado no tiene que estorbar en la vida de las sociedades y lo que rige es el mercado. Uh-huh. Bueno, ahí están las consecuencias de no tener un sistema sanitario en un mundo que está cada vez más enfermo. Un planeta que está cada vez más enfermo. Y un mundo y los habitantes que estamos cada vez más enfermos. Porque no solo estamos enfermos claro. por toda la cantidad de pandemias o de virus que andan dando vueltas, que tienen que ver con la gran problemática referida al cambio climático, a todas las deforestaciones que se han hecho, a la masacre de los océanos sí, claro. que se ha producido, que el hombre ha sido responsable fundamental de esto, sí, claro. pero más que nada el hombre con poder, no sí. cualquier hombre, pues si no, le echamos la culpa al pobre tipo que vive a la vuelta de mi casa, claro. que no tiene nada que ver. Es decir, vos sos un criminal, un ecocida, porque tira paquete del caramelo en el piso. Sí. Y resulta que las grandes empresas o las mineras a cielo abierto hacen trago con los glaciares, con los ríos, con los mares. Claro. Entonces, me parece que veríamos en esa situación y realmente eso denotaba una ausencia de un Estado que hoy tiene que estar presente, claro. que hoy ha demostrado que el Estado te salva y el mercado te hunde. Claro. Eso, esa consigna que se planteó, nosotros le venimos, vos lo sabés, Aldo, desde la creación de la CTA hace 30 años o más, venimos planteando estas cosas. Sí, sí, desde cuando yo era secretario general de ATE, veníamos diciendo, y no era porque era el secretario general de los trabajadores estatales, era porque veíamos en realidad que ni un Estado amorfo, ni un Estado inexistente. Nosotros entendíamos que tenía que haber un Estado que estuviera al servicio del pueblo y de la grande mayoría. Un Estado que resolviera los problemas sanitarios, porque después el problema pasa a ser que si vos eliminás al Estado como hizo Macri, si no tenés plata, no te curás la enfermedad. Claro. No es como decía Carrillo, que el problema principal era curar la enfermedad. Claro. Porque eso era lo que tenía que hacer el sistema sanitario. Entonces, bueno, y Carrillo fue el mejor ministro de salud que tuvimos en la historia de la Argentina. Resulta que Carrillo era un fomentador de la salud pública, privada, pública y gratuita,
y acá se intentó destruirla, ¿no? Sí, claro. Cómo han quedado los hospitales. Todo sí, sí, claro. Yo creo que por suerte no pudieron, por la resistencia de los sindicatos, de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo, no pudieron avanzar más allá de lo que ellos querían. Si no, hubiesen estado mucho peor de lo que estaban. Bien, ahora, ¿cómo estás viendo al gobierno, Pablo, respecto de cómo se posiciona frente al movimiento obrero? No, yo creo que el gobierno tiene una posición así de respetar una formalidad existente en el movimiento obrero en la Argentina. Uh-huh. Les cuesta entender particularmente al presidente y en especial al ministro de Trabajo, uh-huh, que hay que respetar la pluralidad sindical, acá y en cualquier lugar. El mundo ha cambiado, el mundo sindical inclusive. No solo ha cambiado el mundo en general, sí, no, sino que se ha avanzado en derecho en muchos casos y hoy Naciones Unidas, la OIT, llama a la libertad y a la democracia sindical. Claro. Y acá en Argentina, llamar y decir, existe solo la CGT y me saco la foto con la CGT, nada más, ya es desconocer que existen la CTA, existen otros espacios del movimiento obrero, sí, que son importantes, aunque no tengan el papelito escrito y firmado por algún ministro de Trabajo. Uh-huh. Porque, ¿de qué te sirve? Si yo, la verdad, nosotros no tenemos ningún papelito firmado como CTA. Pero ¿quién va a negar que la CTA existe de Jujuy a Tierra del Fuego? Claro. Para el ministro Moroni lo niega, nos desconoce, ni nos tiene en cuenta. Entonces, esa lectura del gobierno es acotada. Te explota el cuento de la mano. Claro. Porque la verdad que se equivocan en ese sentido. Ahora, Pablo, porque, ¿vos crees que se trata de una falta, un impedimento para comprender esto desde la concepción que tiene sobre lo que debe ser una sociedad el ministro de Trabajo? ¿O sencillamente, no digo que sea una cuestión caprichosa, pero o se trata de presiones de algunos poderes? ¿Cuál de esas vos ves que es la más ajustada? Yo creo que Moroni es un ministro que está para respetar el status quo. Así, crudamente. ¿Se entiende? Sí. No es un ministro militante, no es un ministro que haya tenido la experiencia de conocer la realidad de los trabajadores y las trabajadoras. Una suerte de tecnócrata. Yo creo sí, que... Una suerte de tecnócrata. Totalmente. Ajá. Totalmente. No, creo que no sé si sabe bien qué es la libertad y la democracia sindical. Claro. Tengo que entender que no lo hace a propósito lo que está haciendo, uh-huh, porque sería mucho más grave, pero no recibirnos, no atendernos, ni siquiera contestarnos las 10 cartas que le mandamos, no cartas apretándolo, sino notas pidiendo una reunión. Ni siquiera decir, che, no lo puedo atender ahora. Nada, ni Triaca hizo eso. Ni Triaca. Se salva porque estamos en pandemia, pues si no ya le hubiésemos metido más de 10.000 compañeros a la puerta del ministerio. Claro. Eso es así, por más que sea un gobierno por el cual nosotros peleamos para que esté. Claro, pero ese ministro nunca estuvo en la calle cuando había que pelear contra la reforma previsional, contra la reforma laboral, contra las rebajas salariales, contra las intenciones de cerrar e intervenir el sindicato o meter preso a dirigentes. Claro. No estaba, yo no lo vi en ninguna marcha. A mí me viste en todas, todas las marchas. Ahora, con base, con todo. Sí, a mí, a Moyano, pueden decir lo que quieran, de Palazzo, de Yasky, todos nosotros estuvimos peleando. Ese ministro yo no lo vi. Entonces, la verdad que a partir de ese nombramiento ya hay una política desde el Ministerio de Trabajo que es ministro Moroni, y me conviene como ministro Moroni el acuerdo UIA-CGT, que es rechazado y repudiado por la mayoría de los dirigentes sindicales y delegados y trabajadores y trabajadoras de toda la Argentina. Claro. Y ojo que mirá, lo digo con total conocimiento de causa, y lo discuto con quien quiera. Porque van a decir, no, pero en la Secretaría de los gremios más representativos, y entonces si ellos firmaron el acuerdo con la UIA para que se le mantenga el sueldo al 75% de los trabajadores, es porque los trabajadores están de acuerdo.
de ninguna manera los trabajadores están de acuerdo con eso. Claro. Sobre que están en pandemia, sobre que están en una situación terrible, le bajás el sueldo. Déjame joder. Y el ministro homologa despidos que están prohibidos por ley, por decreto de necesidad de urgencia. A vos te consta que sale la prohibición de despido todo, cada vez que se cambia, se vence el plazo, era por 2 meses, 4 meses, 6 meses, ahora está creo que por 2 meses más. Sí. Y el ministro ha homologado despido. Claro. Sí. Bueno, eso Claro. es lo que dice todo. Bueno, y ahora este posicionamiento que toma para sí el gobierno de lo que es, digamos, la política del Ministerio de Trabajo, más algunos economistas que se suman, como en el caso del día de ayer de Roberto Labaña, donde hace propuestas económicas para, de alguna forma, dice, defender la producción y el empleo, y se ve que es un poco más de flexibilización, o contratos chatarras como conocimos en el 90, o contratos basura como se le denominaba también. ¿Qué sensación te queda? Porque es como un cóctel un tanto complicado para los trabajadores, ¿no? Por no decir explosivo. El problema es que si esto lo dijera Esper, Claro. o lo dijera Melconian, bueno, son neoliberales declarados que jugaron en contra del gobierno. Labaña forma parte del gobierno. Tiene gente dentro del gobierno. Claro. ¿No? Es así eso. Sí. Si no, Sí. estoy faltando la verdad. No. Tiene gente en cargos importantes, Labaña. O Sí. sea que lo que dice Labaña, yo lo tengo que tomar no como una cuestión personal. Tengo que pensar que el gobierno está evaluando. Por eso, cuando analizamos al ministro de Trabajo, que para mí hace todas estas cosas, y que en realidad están a la vista, no estoy inventando nada, no estoy contando nada que no sea verdad. Sí. Pregúntale a la Asociación de Abogados Laboralistas a ver cómo es el accionar del ministro. Claro. Entonces, ¿es extraño lo que dice Labaña descolgado? ¿O realmente también el ministro de Trabajo piensa lo mismo? Claro. Ojo con este tema, yo se lo vengo advirtiendo a mis compañeros de las otras centrales, a Hugo Yasky, Sí. a Pablo Moyano. Ojo que van a venir a la carga se creen que porque se aprobó la ley del teletrabajo, y nosotros la apoyamos, como todos los dirigentes sindicales, que ahora se le abrió la puerta para la reforma laboral. Están equivocados. No se la dejamos pasar a Macri, no se la vamos a dejar pasar a un gobierno que lo consideramos propio, o que lo consideramos un gobierno por el cual peleamos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Cómo vamos a aceptar que nos impongan algo terrible como la reforma laboral, un retroceso tremendo a los derechos históricos de los trabajadores y trabajadoras, con un gobierno popular? Y te digo una cosa, A ver. ellos van a insistir con este tema, porque otra vez vuelven, tal vez porque crean que la memoria colectiva es frágil, Claro. pero vuelven con el mismo caballito de que bajando los costos laborales se consigue más empleo. Es mentira. Claro. Está comprobado a lo largo de la historia que eso es una mentira absoluta. En ningún lugar del mundo, Claro. bajando los costos laborales, se consiguieron más puestos de trabajo. Y acá ocurrió en el momento del neoliberalismo con Menem. Sí, con Menem, se vio eso, es cierto, Pablo, eso se pudo constatar, a pesar de que se les perdonó las cargas patronales, todo lo que se dijo y todo lo que se les dio, igual el trabajo bajó. Ahora la pregunta es esta, y nos quedan 3 minutos nada más, te voy a pedir el favor, a lo mejor una síntesis. Bienvenida será. ¿Qué es lo que debe hacer el movimiento obrero? ¿En qué tiene que instar al poder político? ¿De qué forma institucionalizar un diálogo que sea creíble y que lo que se firme se cumpla? ¿Cuál es el próximo paso? ¿El Consejo Económico Social? ¿Un encuentro entre los trabajadores, el gobierno, el ministro de Trabajo y los sectores de la producción? ¿Cuál es la solución que vos ves que sea plausible de ser concretada, que se cumpla? La primera es que yo considero que el movimiento obrero tiene que avanzar urgente, inmediatamente hacia la unidad. No se puede construir ni ir a plantear cosas al gobierno o a quien sea, sí, somos una bolsa de gatos, 10 por acá, 10 por allá. Me parece, en primer lugar, y yo estoy haciendo una propuesta, ya se la planteé a Hugo Yasky, personalmente a él,
yo creo que hay que ir hacia la unidad de las 3 CTA. Hay 3 CTA hoy, es una vergüenza. 3 CTA. Bueno, hay que ir a la unidad en una sola. ¿Tenemos diferencias? Sí, pero tenemos unidad respecto a lo que pensamos. Es decir, tenemos un mismo enemigo que la derecha del neoliberalismo. Sí. En eso tenemos la misma posición y tenemos una misma actitud frente al gobierno de defender las buenas cosas de este gobierno, y también tenemos un pensamiento de cómo, qué tiene que pasar cuando se... Claro. Le dice al pueblo argentino, después del sacrificio de haberse guardado, después del sacrificio de haberse comido esta peste y de haber estado angustiado, cerrado en la casa, y con todas las deudas que contrajo, le dice, mira, no vamos a poder aumentar los salarios ni las jubilaciones, que no vamos a poder mejorar la calidad de vida y vamos a tener que seguir esperando y ajuntándonos el cinturón. Esto termina en un desastre. Yo creo que el gobierno tiene que decir, bueno, hay que aplicar el impuesto a las grandes fortunas y con esa plata tener que resolver los grandes problemas. Ahora, ¿cómo se lo decía el gobierno? Se lo dice Pablo Micheli por un lado, Yasky por el otro, Moyano por el otro, Palazzo por el otro. Yo creo que tiene que haber unidad. Esa unidad no importa si es en una sola organización, no una sola CGT. Aunque sea la CGT y una CTA, pero juntos en la unidad para el planteo, para defender a las trabajadoras y trabajadores, para salir de la crisis. Creo que eso es el primer paso que queda. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Desde ya, un gusto haber compartido esta nota contigo, y seguro vamos a estar contactándonos en un tiempo breve, porque los acontecimientos se van dando de forma tal de que sea un tema obligado hablar de qué es lo que está pasando dentro de este contexto con los trabajadores, y qué está pasando con los pequeños productores, con las pymes, y qué le está pasando al pueblo argentino en su conjunto con la economía. Así que yo te quiero dar las gracias por haber participado en este capítulo y en este ciclo de entrevistas, y nos pondremos en contacto en 20 días, si te parece. Con todo gusto, Aldo, a disposición. Bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Pablo Micheli respecto de qué es lo que está sucediendo en el campo, digamos, de la economía, en el campo de aquello que está vinculado con lo cotidiano, que tiene que ver con todos nosotros, que somos trabajadores, y cuál es la visión que tiene respecto de algunos hombres del gobierno que, a su entender, y de hace un tiempo, él cree que deja de mucho que desear en términos de lo que expresa, como también incorpora a alguien, como lo fue el ex ministro Lavagna, con una propuesta que está concitando escasa cantidad de adhesiones en todos aquellos que ven como una suerte de avance sobre los derechos de los trabajadores algunas propuestas que él ha llevado adelante. Por lo tanto, bueno, habrá a ver cómo esto evoluciona, de qué se hace cargo el gobierno, qué toma, qué no toma y qué desecha, vamos a decirlo de esta forma, y qué medida es tan potente o tan fuerte esta proposición que hace algunos hombres de la economía como para que el presidente de la Nación se haga eco de esta suerte de proposiciones que seguro cuando uno las lee la letra chica, se encuentra de que para los trabajadores no hay mucho. Bueno, nos tenemos que despedir. Así que te damos las gracias por acompañarnos en el canal de TV del Diario Digital Conclusión, en este ciclo de entrevistas y en un capítulo que tuvo que ver con el movimiento obrero y los trabajadores. Tanto Hernán Cabrera como yo, Aldo Batizaco, te dicen que nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias, chau.